Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de el día de hoy vamos a hablar acerca de un paso más. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que te determines ir un paso más allá con Jesús. Que no solo lo recibas en tu corazón, no solo rindas tu vida a Jesucristo, es decir, tu consagración diaria, sino que además le sirvas. Tu compromiso en su obra debe ser luz donde te encuentres, alumbrar con tu conducta, tu pureza, con tus palabras, ser un cristiano, confesando a Jesús y también siendo un edificador, apoyando su obra. Algunos tienen llamado a ser apóstoles, otros pastores y otros a servir, a ayudar, a apoyar, como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todo cristiano debe servir a Jesucristo, servir a Dios, santificándose, dándole el primer lugar en su vida, amándole y también sirviéndole en su obra. Quizás no eres llamado a ser un pastor o un maestro, pero puedes ayudar, apoyar la obra. Debes servir a Jesús porque un siervo de Dios, como es un pastor o un profeta, necesita edificadores, personas que le apoyen, que le ayuden. Y esto lo vemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando Dios levantó a David como rey en Israel, declara 2 de Samuel capítulo 5 versículo 11 que Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Es decir, David sintió que Dios le enviaba edificadores que le apoyaran a la obra de Dios. Por eso que recién leíamos en Corintios que vosotros sois el cuerpo de Cristo, distintos miembros que se edifican unos a otros y apoyan la obra de Dios para que el Evangelio sea predicado y para que la obra de Dios avance. Y así esperar la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. En este caso, David fue apoyado por el rey Hiram y le envió edificadores. La obra de Dios necesita obreros. Aunque no seas llamado a ser un pastor, maestro, profeta o apóstol, Dios quiere que participes en el reino. En primer lugar, que te santifiques y rindas tu vida a Jesús, le ames y le busques cada día. Y en segundo lugar, también que le sirvas en su obra. Eres llamado a avanzar un paso más. En el mismo caso de David, cuando fue rey, declara 2 de Samuel capítulo 8, versículo 15,
y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ejercía el llamado de Dios, ser rey, con justicia, obedeciéndole, y con equidad, siendo imparcial, sirviendo al pueblo de Dios. ¿Y qué más declara? Dice: Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba, el secretario. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes o líderes sacerdotales. ¿Qué entiendes de esto? Dios llamó a David como rey, mas David no puede hacer la obra de Dios solo. Él necesita edificadores, necesita un general de ejército, necesita sacerdotes, escribas, príncipes, cronistas, necesita personas que le apoyen a hacer la obra. Porque si David trabaja solo en la obra de Dios, tiene un alcance muy limitado. Dios necesita edificadores. Por eso Jesús dijo: orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Colaboradores, personas que ayuden y que apoyen su obra. Si no eres llamado a un ministerio de pastor, de maestro, de profeta, de apóstol, tu deber es servir a Jesús, apoyando su obra, siendo un edificador, un colaborador. Y para eso, ora a Dios, pregúntale qué hacer, dónde, cómo, y Dios te responderá. Jesús quiere que seas parte de su obra. En el mismo caso de David, David tenía un ejército y la palabra de Dios habla acerca de los valientes de David. Aproximadamente 50 hombres, destacados guerreros que apoyaban al rey David. David se vio enfrentado a muchos enemigos, tuvo que enfrentar muchas batallas y Dios le proveyó hombres que le apoyaran, edificadores, tal como lo declara 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Dice: estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Jasobeam una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos, cuando todo el ejército israelita había huido. Y dice: siguió Eleazar matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día Jehová, el Señor, le dio una gran victoria. Y el resto del ejército de Israel regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez
los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas, un sembradío, y el ejército israelita huyó. Pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que Jehová el Señor le dio una gran victoria. Y así sucesivamente. Se menciona solo 3 de más de 50 hombres, los que más apoyaban a David. Te ruego que lo veas como Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu. Aquí, ¿qué significa esto espiritualmente? Hombres que apoyaban a David, que iban a la guerra, pero esta vez espiritual. Recuerda que en el Nuevo Testamento no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, es decir, contra personas, sino que tenemos guerra contra potestades espirituales. Tú luchas para vencer las oposiciones, las dificultades, los pensamientos, las fortalezas mentales. Y debes servir en la obra de Dios, apoyar a los siervos de Dios, a los siervos verdaderos. ¿Y cómo sabes quién es un siervo de Dios? Por sus frutos y porque si oras a Dios y le pides dirección, el amado Espíritu Santo te guiará. Jesucristo te dirá qué hacer, a quién apoyar, cómo apoyar y así servir en su obra. Te animo a que seas no un valiente de David, sino de Jesús. Que le creas, que le sirvas y que estés dispuesto, como Eleazar, que junto a David hicieron frente a todo un ejército de filisteos, que tú te involucres en su obra y sirvas a Jesucristo y seas parte de ese ejército de Dios espiritual, no contra carne ni sangre, no contra personas humanas, sino involucrado en lo espiritual. No solo seas pueblo de Dios, da un paso más. Sirve a Jesús, comprométete en su obra, sé un edificador. No importa que seas nuevo en su obra o que lleves muchos años ya siendo cristiano. Esto es una determinación, es una actitud de querer comprometerte con Jesús, amándole, buscándole y sirviéndole en su obra. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús, que lo confieses como tu Señor, como tu Salvador, y que le pidas el perdón de tus pecados. Y la gracia de Dios, a través de Jesucristo, te perdonará, te limpiará. Y a partir de ahí debes buscarle, amarle, servirle en tu vida espiritual en primer lugar y también sirviendo en su obra. Al final de este podcast hallarás una oración para que puedas rendir tu vida a Jesucristo. Te animo a que le busques, a que le ames, a que le sirvas. Y si tú ya eres cristiano y aún eres observante de las cosas de Dios, te ruego que salgas de la pasividad. Si hay pecados en tu vida, si estás en hipocresía, te ruego que te arrepientas, que ordenes tu vida y que cambies tu manera de vivir, que le des a Dios el primer lugar en tu vida, que te consagres a Él, que ames a Jesús y le obedezcas. La sangre de Jesucristo te limpiará y tienes que cada día luchar por amarle, buscarle, santificarte,
obedeciéndole y ser parte de su obra. Te ruego que sirvas a Jesús en tu vida espiritual y en el servicio en su obra, porque todos deben servir. En un cuerpo humano, como la palabra de Dios lo declara, todo miembro tiene su función. No hay partes inútiles en un cuerpo. Todo es importante. Un dedo es tan importante como un ojo, o como un pie, o como un oído. Todos deben servir. Todos deben ser parte de la obra de Dios. En primer lugar, en la santificación, en la consagración a Dios a través de Jesucristo. Y en segundo lugar, sirviendo en su obra. Recuerda que estamos en el tiempo final. Se acerca el tiempo de la tribulación, la hora de la prueba. Dios levantará los obreros de la última hora, cristianos verdaderos, personas que le amen, que le obedezcan, personas dispuestas a rendir sus vidas por completo a Jesucristo y a servirle en medio de las dificultades que vendrán. Te ruego que despiertes, porque ya estamos en ese tiempo final y se aproxima la tribulación. Es hora de que anheles servir a Jesucristo, santificándote, obedeciéndole y sirviendo en su obra. Recuerda, están los que ayudan, los que administran, los que sirven. No importa que seas nuevo o que seas antiguo en su obra. Busca servir a Jesús. Es importante considerar el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, que siendo Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, también tuvo colaboradores, personas que le apoyaron, que le sirvieron. La palabra de Dios dice que cuando se inició el ministerio de Jesús en la tierra, se cumplió la profecía de Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 15 en adelante. Entonces, la luz de Jesús, su palabra, el evangelio, sus obras, empezó a propagarse en el mundo. La luz de Jesús resplandeció. ¿Y qué más dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llama al arrepentimiento, a que las personas se vuelvan a Dios, ordenen sus vidas, se arrepientan de esa vana manera de vivir. Y para eso tienen que ir a Jesús. Él es el camino. Él es el ejemplo. Jesús es nuestro Señor. Le oímos, le obedecemos. Él debe ser el único importante, el único famoso, el único exaltado, Jesucristo. ¿Y qué más hizo nuestro amado Jesús? Anduvo Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos
de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces nuestro amado Jesús comienza su ministerio y empieza a incorporar discípulos que apoyaran la obra. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 65, que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado por el Padre. Es decir, parte del plan de Dios es que Jesucristo tuviera discípulos que apoyaran la obra, porque Dios quiere un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, Él manda, Él dirige, y todos sus discípulos son su cuerpo, que deben servir en la obra, servirse unos a otros, edificarse, apoyarse unos a otros, y que la obra de Dios se cumpla. Ese es el plan de Dios. Y si seguimos leyendo Mateo, capítulo 4, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si tú te das cuenta, no habla de que Pedro era un hombre importante o que su hermano Andrés era alguien conocido o teólogo o experto en la Biblia. No, solo eran personas que creyeron a Jesús y se dispusieron por completo. Porque dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Y lo mismo ocurre a continuación. Pasando de allí, nuestro amado Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, Juan y Jacobo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esa es la determinación de una persona cuando quiere rendir su vida a Jesucristo. En lo íntimo, buscarle en oración, amar a Dios, obedeciéndole, y también servirle en su obra, a Jesús, ser su discípulo. Te animo a que des un paso y creas a Jesús y le sirvas. Si oras a Dios en el nombre de Jesús, Él te dirá qué hacer, dónde y cómo. Lo que importa es tu disposición, tu actitud de querer servir a Jesucristo. Y dice finalmente, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesucristo hizo su obra, y para esto tenía colaboradores, sus discípulos. Sus discípulos avanzaron un paso más que el pueblo. Te animo a ir un paso más, a servir a Jesucristo. Lo mismo ocurrió cuando Jesucristo envió a un grupo más ampliado de discípulos, a los 70. Dice esto en Lucas capítulo 10, versículo 1, que Jesús designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esta ocasión, Jesucristo tiene 70 colaboradores, discípulos,
a los cuales Él envía a los lugares que Jesús va a ir después. Entonces van primero anunciando, preparando el lugar para Jesús. Están sirviendo a Jesús, están sirviendo a Dios, aunque no tengan título de apóstol, pastor o profeta. Sencillamente son edificadores, son colaboradores, sirven a Jesús. De la misma manera, en Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante, declara la palabra de Dios que Jesús se retiró al mar, fue con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, muchas personas de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Muchas personas buscaban a Jesús, oían de sus milagros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Y ahora velos como sus colaboradores. Jesús dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Es decir, sus discípulos, colaboradores, no solo los servían en hablar del Evangelio, sino también en las cosas materiales, en que le tuvieran una barca lista en caso de que la gente oprimiera a Jesús. ¿Por qué podía ocurrir esto? Dice a continuación, porque había Jesús sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Es decir, las personas solo querían tocar a Jesús, estaban dispuestas a lanzarse sobre él. Entonces Jesús necesitaba colaboradores. En Lucas capítulo 5, versículo 3, también Jesucristo le dijo a Simón, le rogó que la barca de Simón la pudiera apartar un poco de la tierra, ponerla en la orilla del mar. ¿Para qué? Para sentarse y enseñar desde la barca a la multitud. Entonces, puedes servir a Jesús de muchas maneras. Puedes ser un colaborador en su ministerio. No importa que sea un sencillo servicio que puedas hacer por Jesús, te ruego que le sirvas, que des un paso más, que hagas la voluntad de Jesús en tu vida. Por eso que cuando Saulo de Tarso, este hombre que primero persiguió a la iglesia de Jesús y que después de tener un encuentro con Jesucristo, se transformó en el apóstol Pablo, Jesús se le apareció a Saulo. Este cayó a tierra y dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, que Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nuestro amado Jesús posteriormente enviaría a otro siervo de Dios a orar por Pablo y a transmitirle su voluntad. ¿Qué debe hacer? Responder esa pregunta de Pablo. En el caso de Pablo, Jesús lo llamó a ser un testigo, a hablar de Jesús, apóstol a los gentiles. Ahora bien, Pablo no estuvo solo. Dios le apoyó, le dio personas que también servían como edificadores. Jesús quiere que todos sirvan. Por ejemplo, Jesús llamó a Epafrodito, un sencillo hombre, y lo llamó a servir apoyando a Pablo. Epafrodito no era predicador como Pablo. No obstante, servía en el cuerpo de Cristo, apoyaba a Pablo.
Y esto lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Dice, pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Epafrodito era un hombre sencillo. No era apóstol, no era profeta, no era pastor, no era maestro, y eso no le impidió a Epafrodito servir a Jesucristo. Y sirvió apoyando a Pablo, colaborándole, estando en su lucha, siendo mensajero, siendo proveedor. Te ruego que no mires desde lejos la obra de Dios. Te ruego que sirvas a Jesucristo, en primer lugar, con tu santificación, amándole, buscándole, obedeciéndole. Cada día sirve a Jesús en tu relación personal y espiritual. Y en segundo lugar, sirve a Jesucristo en su obra. Y para eso te ruego que ores a Dios en el nombre de Jesús y le pidas que a través de su Espíritu Santo Dios te guíe qué hacer, dónde servir, cómo servir. Y Dios te guiará, porque la voluntad de Dios es que tú seas parte de su obra. Te recuerdo que estamos en el tiempo final y pronto comenzará la tribulación. La violencia, la rebelión, la maldad del hombre se ha desatado. Y en gran parte de la iglesia hay mucha apostasía. Por eso que no da lo mismo donde sirvas a Jesús. Debes orar, debes clamar a Dios para que Él te dirija, porque pronto comenzará la tribulación y será un tiempo de angustia, y podrás servir a Jesús en su obra, hablando de Jesucristo, apoyando a los siervos de Dios. Y para eso debes tener una comunión profunda con Dios, cada día, para que Él te guíe, para que el Espíritu Santo te dirija. Te ruego que des un paso más. Sé un instrumento, sé un edificador, alguien que apoye, un discípulo de Jesús, para así edificar la casa de Dios. Esto lo refuerza el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, con toda la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, ya sea para alentar o para amonestar, y el que reparte con liberalidad, el que preside, el que dirige algo, con toda solicitud, presto a hacerlo, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Todos debemos servir, un cuerpo. Algunos profetizarán, otros predicarán, otros servirán. Dios te guiará. Solo te ruego que dispongas tu vida a hacerlo con determinación,
con amor por Jesús, amor por Dios. Es tu determinación. Tú eres quien se compromete. Tú eres quien quiere ir con Jesús un paso más. Si seguimos leyendo, a continuación, habla de cómo sirves, cómo participas en la obra de Dios. Tienes que hacerlo en el Espíritu. Dice a continuación, el amor sea sin fingimiento. Debes hacer las cosas con ese amor, ágape, incondicional, sacrificial. Lo haces por amor a Dios, por amor a Jesús. Por eso sirves. Por eso te dispones. Y como resultado de ese amor a Dios, servirás a tu prójimo con amor incondicional. Y dice a continuación, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hazlo en santidad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ve a tu hermano de una manera limpia, de una manera fraterna. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros, honrando y respetando a todas las personas. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando te dispones a servir a Jesús en su obra, tienes que ser diligente, tienes que esforzarte, tienes que luchar, porque lo haces para Dios, sirves a Jesús. Y dice también, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No lo haces para que el ser humano te agradezca, sirves a Dios. En su obra sirves a Jesús y para eso lo haces fervientemente, espiritualmente. Añade, gozosos en la esperanza, esperamos a Jesús. Sufridos en la tribulación. Siempre habrán dificultades y en medio de ellas te mantienes en Jesucristo y no retrocedes, santificándote, amándole, obedeciéndole y sirviéndole. Dice a continuación, constantes en la oración. Debes servir a Jesucristo como y donde Él te diga. Y debes entender de que aún por sobre ese servicio, lo primero en tu vida es servir a Dios en la oración, en leer su palabra, en esa relación diaria con Jesús, en tu santificación. Dios es primero que su obra. Jesús es primero que su obra. Tienes que amarlo y obedecer a Jesús y fruto de esa relación servirás en su obra. Y añade, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, siendo generoso. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es decir, cuando sirves a Jesucristo, cuando enfrentes circunstancias tristes, si alguien te persigue o te menosprecia porque tú quieres servir a Jesús, tú bendice a las personas. Añade, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, ama a tu prójimo. Unánimes entre vosotros, unidad espiritual. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sé humilde. Si quieres ser un edificador, servir a Jesucristo, debes ser humilde, debes humillarte, aunque pases dificultades, porque dice a continuación, no paguéis a nadie mal por mal. No cobres venganza, perdona y ama a tu prójimo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
mantente limpio, que tu corazón ame a tu prójimo. Y mira a Jesús, tú sirves a Jesús en tu vida espiritual, tu consagración, tu santificación. Lo haces por Jesús, lo haces porque amas a Dios. Y Él es lo primero en tu vida. Y cuando sirves en su obra, de la manera que Dios te diga, donde Él te diga, debes hacerlo con humildad y mirando a Jesús. Lo haces por Él. Aunque el hombre falle, tú sirves a Jesús con humildad y con mansedumbre. Por eso Jesucristo declaró en Lucas capítulo 22, versículo 25, Jesús dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, se hacen dueños de las personas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, benefactores. Mas no así vosotros. No tienes un llamado a ser grande ni tampoco a ser importante, sino, dice Jesús, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es decir, cuando sirves a Jesucristo en su obra, lo haces con humildad, con humillación, no creyéndote nada. Todo lo que tienes, todo lo que puedas hacer, Dios te lo concede, su gracia, su amor, y tú sencillamente te dispones a servirle. Por eso a continuación Jesucristo dice, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Según este mundo, sería el que se sienta a la mesa. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús se humilló, vino a servir, a dar su vida para salvarnos. En su primera venida a este mundo, Él vino a declararnos la verdad, el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación a través de Él. Y Jesús vino a dar su vida por nosotros, a morir en una cruz, a pagar por nuestros pecados. Ese nuevo pacto de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Tenemos salvación en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Y como Jesucristo resucitó al tercer día, tenemos vida eterna en Jesús. Él venció todo poder, toda potestad de las tinieblas. Él venció la muerte. Tenemos vida en Jesús. Y Él vino como siervo. Por lo tanto, cuando sirves a Jesucristo en su obra, lo haces con humildad, mirando a Jesús e imitando su actitud. Y aquí Jesucristo dice algo muy especial. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Aquí Jesucristo declara a sus discípulos que ustedes han estado conmigo en todas las dificultades, han sido colaboradores, han permanecido, apoyaron a Jesús. Y esto nos enseña de la perfecta voluntad de Dios, de que todos deben participar en el servicio, unos a otros, edificándose, apoyándose, sirviéndose. Y Jesucristo, en respuesta a esa actitud de apoyo de sus discípulos, les dijo, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
¿Qué quiere decir? Jesús te recompensará. Cuando lo haces por Él te recompensará. Porque recuerda que nos acercamos a la tribulación final. Y después de esos 7 años de tribulación, Jesucristo volverá en su segunda venida. Y Él arrebatará a los suyos. A continuación juzgará la maldad de este mundo y comenzará su reino milenial. Porque en su segunda venida Jesucristo viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él recompensará a aquellos que le amaron, le obedecieron y le sirvieron. Por eso te invito a que no solo seas pueblo de Dios a través de Jesús, sino también a que le sirvas. Da un paso más. Comprométete con Jesucristo. Sírvelo y hazlo con humildad y con amor. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, en primer lugar, tu primer servicio a Jesús es tu santificación. Buscarlo cada día. Darle a Dios el primer lugar en tu vida. Orar, leer su palabra, buscar su presencia. Conocerle, amarle y obedecer su palabra. Y en segundo lugar, servir en su obra. No para agradar a las personas, no para que te aplaudan, ni te reconozcan, ni te alaben. Hazlo por Jesús. Hazlo por amor a Dios. Y si lo haces con la actitud que agrada a Dios, Jesús te recompensará en su reino. Él te honrará, recibirás esa herencia. Te invito a que ames a Dios, le busques con todo el corazón, te santifiques, tengas esa profunda relación con Jesús y le sirvas en su obra. Y para eso, ora a Dios, clama a Él, pregúntale qué hacer, dónde servir y cómo servirle. Ora al Padre en el nombre de Jesús y el amado Espíritu Santo te guiará para que de esta manera sirvas a Jesucristo con amor y con humildad. Y todo sea para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, y para su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl.
¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.